Dosis de ciencia. Hoy, inflando duro. Bienvenidos a otra dosis de ciencia, hoy con el profe Mario Vázquez, quien siempre nos acompaña en este espacio para compartir con nosotros historias y datos curiosos. Profe, bienvenido como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por esta agradable invitación que disfrutamos cada semana. Y les cuento a ustedes que aunque no lo están viendo, él se está riendo acá, una sonrisita por ahí medio burlona, digo yo. Creo que por ese tema que hoy me propone inflando duro, porque sabe que estoy más perdida que embolatada, como decimos por acá. Profe, cuéntenos de qué se trata. Sí, un poco esa es la intención de buscarle títulos a nuestras dosis que sean un poco llamativos y que no den muchas pistas, porque si tuvieras que asociar esto que acabo de decir con aviación, con navegar por el aire. Quizás, no sé si los que nos están escuchando podrán estar diciendo, pero ¿cómo a esta no se le ocurre tal cosa? Veremos. Por ejemplo, yo te doy una ayuda, por ejemplo, diga, no sé, algo que tenga que ver que haya que inflar un globo, un vuelo en globo. Ah, bueno, ya estamos, no, porque yo ahí mismo pienso es en aviones. Uh-huh. Y como que inflar, pues solamente cuando le explican a uno el salvavidas y ya. Pero no sé usted de qué nos irá a hablar, entonces ya me quito la figura de avión y me pongo la de globo en la cabeza. No, por supuesto que no. Muy querido, oigan. Exactamente, sí. Es todo lo contrario, exactamente. Esta vez estabas en lo cierto, para que veas. Lo que pasa es que no es fácil asociar algo que se infle, salvo el como tú dices, el salvavidas, con los aviones. Pero si yo te dijera que a alguien se le ocurrió alguna vez hacer un avión que se inflara. Pero un avión que se inflara pues como de jueguito, ¿o qué? Solamente, ¿cierto? No. Solamente se me ocurre en ese escenario. A mí también, yo también hubiera pensado lo mismo, pero ahí está lo curioso de la dosis de hoy. Se trata de un avión grande, un avión en el que se podía volar. Dios mío. Y que se inflaba. Oh, por Dios. Es decir, ese tipo de dispositivos en los que seguramente nunca nos montaríamos, no, pero que existió. Yo sé que no cuesta creer, pero ya sabes que... nos tiene que contar más, profe Mario Vázquez, porque nos tiene acá pues con una cara de incredulidad. Primero porque uno pensaría, bueno, pero ¿a quién se le va a... Primero, un avión inflable no va a volar, porque como que el tamaño del avión, cómo se infla, cómo hacer para que vuele, eso suena totalmente delirante. Y lo otro es, si eso existiera, ¿para qué? ¿Cierto? Porque ya existen los aviones de los otros, los convencionales. Pero sí tiene toda una historia y tiene todo un antecedente. Por supuesto que no los has visto nunca volar, por lo tanto no es que existan en este momento, pero no hace muchos años era que se trabajaba en este tema, relativamente no hace tanto. Hay antecedentes, por ejemplo, encontramos por allá por los años 1931, o sea, estamos hablando siempre, nos ubicamos históricamente en los periodos entre la Primera y Segunda Guerra, porque la aviación, o todo el desarrollo de la aviación ha tenido mucho que ver en eso. Y en esa época, 1931, había un señor llamado Taylor McDaniel, que fue el primero que construye un planeador de caucho. Sí. O sea, había que inflarlo, tener sus alas y eso vuela. Sabemos que los globos vuelan, el vuelo en globo sí es antiguo, pero nadie se le ocurría, bueno, ya que hiciste esa esfera que volaba, le da forma de avión y también va a planear y va a volar. Hubo muchos intentos en aquellas épocas y como se dice siempre, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, dice ya no hay tiempo para seguir haciendo extravagancias, así se ponen todos juiciosos porque estamos en guerra y hay que hacer cosas que funcionen, no se pueden hacer experimentales. Normalmente las cosas experimentales surgieron entre los periodos de las guerras o al finalizar la guerra, cuando ya querían, ¿qué me invento ahora para poder ganarle al enemigo? Entonces trato de hacer cosas extravagantes, raras, que bueno, no pasaron más de eso. En el caso de la Segunda Guerra Mundial se detiene todo este tipo de cosas, pero se retoma la idea, no es tan descabellada si uno lo entiende desde otro punto de vista, incluso en la guerra de Corea,
O sea, estamos hablando mucho más acá, en el tiempo. Y es donde se piensa que tal vez esta de tener un avión inflable pudiera ser una solución para resolver un problema, que era cuando en un conflicto bélico, los pilotos destruyen el avión que pilotean, los pilotos se salvan, pero quedan, de lo que se conoce como en las películas, detrás de la línea enemiga. O sea, queda ya como lo rescato al piloto que quedó del otro lado de la línea enemiga. Entonces, una alternativa que se pensó en la época de la Guerra de Corea era: ¿qué tal si construimos un avión que se pueda plegar, lo hacemos un rollito y lo tiramos de lejos sobre donde está el piloto, que él lo pueda armar y salir y escaparse? Armar, inflar o no. Inflar, claro. Sí. Porque entonces se lanzaba con un paracaídas Uh-huh. montado, y aún le cuesta imaginarse porque el tamaño y cómo lo inflo y cómo lo guardo, pero hay imágenes donde se puede ver el tamaño que tenían estos aviones, y llegaron a volar, aunque me mires con esa cara, pero llegaron a volar. Pero uno bien enfermo, herido por la guerra, y lo pongan a inflar el avión. Bueno, pero ahora te cuento cómo era la inflada. Tampoco era que tenía que inflarlo con la boca. O sea, inflar, si a uno le cuesta en un cumpleaños, imagínate un avión. Y herido, no. Sí, no, yo sano tampoco. O sea, me quedo ahí porque... Pero no, estaba resuelto eso. Hay antecedentes. Uno que vuela realmente en un avión de este tipo es el ingeniero del Reino Unido, Daniel Perkins, que lo hace. Él empieza a trabajar en 1950 y en 1956 hace su primer vuelo. Todo esto que era producto de la mente febril de algunos de estos ingleses, como te digo, cuando llega a ser tomado en serio, decir, bueno, no, tal vez pueda ser una buena idea para rescatar los pilotos, y entonces los americanos también empiezan a pensar en eso y a hacer desarrollos. Y ahí aparece una empresa que es conocida, su nombre, que es Goodyear. Uh-huh. Y Goodyear entonces se aboca, como tenía experiencia en el manejo del caucho, al diseño de estos aviones. Que los aviones se llaman habrá que pronunciarlo en inglés, pero te lo voy a leer crudamente en español. Era como inflatoplane, que tiene un nombre comercial que da idea de que hay que inflarlo y es un avión. O sea, no me crees, pero ya vamos a ver esas imágenes. El primer vuelo de prueba es en el 28 de mayo de 1957 y se estuvo trabajando en esto hasta los años 70, aunque se llegan a construir 12 o 13 ejemplares. O sea, se fabricaron varios y volaron. Entonces la idea era, se diseñaron de tal manera que se plegaban, como digo, eran como una carga, se lanzaban, y la persona que lo recoge lo abría y había que inflarlo, pero no con la boca, sino con un motor o con un cilindro de aire comprimido. Pero piensa que eso era un avión, o sea, tenía un motor, tenía que tener combustible y unas hélices. Entonces, si la persona inflaba el avión, una vez que estaba inflado, le acomodaba la hélice. Entonces estaba empacado bien bonito, le ponía la hélice al motor y se desmontaba en eso, y aunque yo no lo creo tampoco, pero volaba. Y volaba y tenía bastante autonomía. Por ejemplo, hay unos datos que encontré por aquí, que hicieron dos modelos, uno de un asiento y otro de dos asientos, o sea, como para dos personas, peor todavía. El de un asiento demoraba 5 minutos en inflarse, tenía una envergadura de 6,7 metros, para que nos demos una idea, o sea, casi entre 6 y 7 metros de ancho de ala, digamos, era bastante grande, y un motor de 40 caballos de vapor, horsepower, 40 HP, un peso máximo, podía despegar un peso máximo, con lo cual eso ya limitaba la oportunidad para muchos, porque el peso máximo no podía ser una persona robusta, por decir menos, porque tenía ¿Era que de cuánto? De 109 kilos. Ah, bueno, ahí me podía montar. Creo que sí. Tenía que, con 76 litros de combustible, alcanzaba a hacer 630 kilómetros. O sea, te podías escapar lejos, y a una velocidad máxima de 116 kilómetros por hora, pero a una velocidad crucero de 97.
Recordemos, o nunca lo hablamos, pero la velocidad crucero es la velocidad óptima de vuelo de los aviones. Hay velocidades máximas que puede alcanzar, velocidades mínimas antes de caer en lo que se llama en pérdida, o sea, donde ya no se sustenta el avión en vuelo, y lo que se conoce como velocidad de crucero es la velocidad ideal. La recomendada para ese para avión. ese modelo, exacto. Todos los aviones tienen una velocidad de crucero. En el caso de los vuelos comerciales es aquella en la que va a tener el menor consumo de combustible, el que anda en condiciones óptimas, a la altura y velocidad adecuadas para que sea el mejor rendimiento del avión. Bueno, lo mismo pasa en los vehículos, ¿no? También en carretera uno podría, o sea, si estás acelerando, vas muy despacio, vas muy fuerte, gastas más combustible, pero hay una velocidad que se llama de crucero, que sería la ideal, ¿no? La óptima. Y tenía una velocidad de casi 100 kilómetros por hora. Claro, es muy liviano, de caucho. Y volar. Yo aunque sé, hay videos, hay fotos, yo sigo sin creerlo, y ahí estuvo, y quedan algunos ejemplares en algunos museos, y ahí estuvo metido la empresa Goodyear, que es muy conocida y ligada con esto del caucho. O sea que realmente existieron aviones, así como existieron globos. Los globos en cuestiones bélicas también se utilizaron, pero, o sea, había experiencia en utilizar globos en conflictos, pero eran como, se usaban, históricamente se usaron como para observación. O sea, tenían un globo, una persona allá arriba avistando y contando los de abajo, y cuando lo bajaban. Pero también, ya en la Segunda Guerra Mundial, se usaban muchos los globos como barrera contra aviones. No tenían personas, sino que eran muchos globos. Entonces, imagínate un cumpleaños lleno de globos y eso estorbaba a los aviones. Entonces eran como una defensa. Entonces había ya un uso del caucho en cuestiones bélicas en este sentido, pero llegar a un avión fue realmente muy curioso, existió. Nos deja aquí muy sorprendidos, profe Mario Vázquez, con esa historia, y no sé si en esa búsqueda que usted hizo para podernos compartir esta dosis de ciencia de hoy, encontró accidentes o cuáles eran los principales riesgos, porque uno, aquí pensándolo, pues cree que esa cosita con nada se va al piso, ¿cierto? Va caída, entonces no sé. Se le hace un agujerito con nada. Creo que uno se imagina el globo del cumpleaños, seguramente. No, estaban hechos con varias telas, varias capas de caucho, y pero claro, sí, ha habido por ahí, hay reportes de accidentes. Hay uno, creo recordar, que, es decir, se daña la geometría por alguna razón y se dobla un ala, por ejemplo, que eso no pasaría cuando es rígido totalmente. Claro. La hélice termina dañando el ala, la corta. Un avión que pierde un ala no es sustentable para nada, y eso ocasionó una pérdida fatal, porque el piloto queda enredado, no se plegó del todo algo, quedó una cosa suelta, eso se enganchó con otro lado, dobló el ala, la hélice rompió el ala y bueno, se vino todo abajo. Esto te preguntarás por qué no se siguió, porque ya que fue hasta los años 70 andaban haciendo estas cosas, y yo te hablaba de la guerra de Corea, todo eso. Esto tiene que ver con que siempre se detiene algo, o porque no hay dinero, o porque aparece algo que resuelve el problema para lo cual se estaba diseñando lo anterior. Y esto tiene que ver con el desarrollo de los helicópteros. Porque al principio no eran, digamos, tan eficientes como lo fueron siendo, y para todo este tipo de rescates, incluso actualmente, no tiene que ver con cuestiones bélicas, sino que con rescates en accidentes, sobre todo en el mar, que es toda una división. O en terrenos pues de muy difícil acceso. Claro, ¿cierto? Entonces los helicópteros son los llamados a entrar en acción, y ya no tiene sentido tirarle a alguien como si fuera un bote salvavidas, que le vas a tirar a alguien para que salga de la isla en la que se encuentra ahí, como en los dibujitos, en el medio del mar, sino que los helicópteros son los que hacen este rol. Bueno, pero lo podemos pedir de aguinaldo, profe Mario Vázquez. Exacto, sí, para tener. Debe ser bonito tenerlo, por lo menos en el jardín. Vamos ahora con nuestro dato curioso.
Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, para este caso, podríamos seguir con el ya demasiado curioso es tener un avioncito de esto en el jardín y evitar que se lo lleve el viento. Pero, o el vecino. O el vecino, o que lo dañe alguien. Bueno, ya sí podríamos seguir toda la dosis. Un dato curioso, pero no tiene algo de científico, pero tiene mucho de curioso. Yo te mencionaba la marca, ¿no? La que desarrolla estos aviones, Goodyear. Entonces, a todos nos suena esa marca, es mundialmente conocida. ¿Y qué te imaginas? ¿De dónde viene el nombre? De Goodyear. Pues uno ahí mismo piensa o asocia pues no sé, profe, haciendo como una traducción literal. Suena bien, o sea, una palabra que podría haber usado como una marca comercial, ¿cierto? Pues a mí nunca se me hubiera ocurrido, pero digamos ¿Y que... qué se le hubiera ocurrido? No, aquí entraríamos en un proceso creativo, profe Mario Vázquez, que se nos va este dato curioso. Pues, bueno, todo está bien. El día. A los pocos que se nos hubiera ocurrido, que es una marca que suena bien, Goodyear no tiene nada que ver con una marca, sino con un apellido. O sea, hubo alguien que se llamó Goodyear. Cuyo apellido toda la familia Desde chiquito, exactamente. Chiquito. Y fue Charles Goodyear. Charles Goodyear nace en el año 1800. En el año 1800, que es el mismo año, no tiene nada que ver, pero aprovecho para la publicidad, que Alexander Volta presenta la pila, que da origen a la electroquímica, área en la cual uno ha trabajado. Pero en ese año nace Charles Goodyear. Y si yo te digo, bueno, era el apellido del señor, y hoy en día esa marca existe en todo el mundo, ¿te imaginas que ese señor fue un inventor? Alguien que dueño de algo. Que trabajó, efectivamente, tuvo que ver con el caucho natural, eso lo hemos conversado en otras dosis, que se obtiene del látex de unos árboles. Hoy en día ya se usa también sintético. Lo usamos casi en todo lo que nos rodea, seguro que hay algo de caucho. Y este señor tiene que haber sido un señor que desarrolla todo esto, queda en la posteridad con su apellido y seguramente falleció muy, muy lleno de dinero. Diría. Diría. Yo pensé que así terminaba la historia. No tiene nada que ver, sino que él muere absolutamente pobre, con una deuda de $200,000. Él muere cuando tiene 60 años. Y en realidad no tiene nada que ver. La empresa que conocemos se crea 38 años después que él fallece. No se sabe bien. Bueno, el tipo, o sea, el señor, Charles Goodyear, efectivamente está ligado a este trabajo porque consigue, aparentemente de manera accidental, que el caucho que se utilizaba, el caucho tiene un problema, tiene ventaja, pero tiene una dificultad. Cuando está frío, es muy quebradizo. En frío se puede quebrar. No el que conocemos nosotros, sino el caucho natural. El frío se quiebra. Y caliente, si estamos en temperaturas muy calientes, se hace se ablanda y se queda pegajoso. Aparentemente, tratando de mejorar las propiedades de este caucho, Goodyear encuentra, aparentemente por accidente, mezcla azufre con el caucho y se le cae sobre una fuente de calor y aparece el caucho que conocemos actualmente, que es el vulcanizado. Él es el que le da el nombre de vulcanizado en honor al dios Vulcano, al dios romano, dios del fuego. Y claro, a partir de ahí se puede moldear, se pueden construir llantas y todo lo que implica el uso actual de la sociedad del caucho. Pero él entonces hace patentes y le va mal, así como nosotros con los negocios, las patentes nunca llegan, otras personas le patentan las cosas antes que él. La cuestión es que él fallece con una deuda de $200,000, nunca pudo sacar provecho a ese invento. 38 años más tarde otro señor crea la compañía. Algunos dicen que es en homenaje a él, le ponen Goodyear. Otro parece que podría haber tenido alguna historia ahí con alguna patente de las que tenía el señor, pero la empresa actual no es fundada por Don Goodyear justamente, sino que lo hace 38 años más tarde Frank Seiberling. Y lo interesante de todas maneras de todo esto, que la parte científica, es el rol del azufre. ¿Por qué el azufre? Porque el látex son polímeros, son cadenas con moléculas químicas, ¿no?, que se van uniendo y
son muchas, uno se los puede imaginar como muchas líneas, muchas como fibras lineales. Y el azufre lo que hace es pegar de esas fibras en paralelo y le da esa consistencia que permite moldearlo y le da las características que conocemos actualmente. Así que hay un poco de química, un poco hasta de mitología en la historia de Don Goodyear. Una buena combinación, así como ese apellido, que esperamos que ese también sea un Goodyear. ¿Cierto, profe Mario Vázquez? Muy bien, muy bueno tu final. Bueno, maravilloso. Nada es obvio. Aquí vemos entonces que lo que hubiéramos pensado que este señor fundó no fue así. E inclusive peor aún, se menciona de que todo esto en realidad ni siquiera fue obra de Goodyear, que sí es famoso, sino que hace 3000 años atrás la cultura olmeca ya conocía, ya usaba este tipo de cosas. Bueno, hay que bucear un poco ahí en la historia. Imagínese usted, mejor dicho, tela para cortar ahí, pero por el momento queda así nuestra dosis de ciencia. Profe, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti.